Buenos días, acá estamos otra vez en la Escuela Bíblica Virtual de la Iglesia Evangélica Bautista de Paso del Rey. Hoy estamos con un texto siguiente al que veíamos la vez pasada, el domingo pasado. En este caso, Marcos capítulo 7. En Marcos capítulo 7 nos vamos a estar refiriendo también a Mateo capítulo 15, los dos textos paralelos. No lo tenemos en Lucas, Lucas no pone atención a esto y es lógico porque Lucas está dirigiéndose a una persona de origen griego, un gentil, una eminencia, un político, una persona con un cargo público en Roma, en el Imperio Romano. Entonces, estas cuestiones de las tradiciones judías, para ese Teófilo, a quien va dirigido el Evangelio de Lucas, no tienen sentido, digamos, no apelan a temas que a Teófilo le pudiera llegar a interesar. Entonces, es lógico que estos pasajes no estén en Lucas, este relato. Pero es claro que era necesario que estuviera en Mateo, porque es una explicación de las enseñanzas de Jesús acerca de las tradiciones de los judíos. Y recordemos que Mateo es un libro que va orientado exclusivamente o especialmente a judíos. Y Marcos, que lo que hace es registrar las enseñanzas de Pedro, también es lógico que lo registre, porque para Pedro este tema fue muy, muy importante. Y vamos a estar viendo por qué es así. En Marcos, capítulo 7, versículo 1, está el texto al que nos estamos refiriendo. Marcos 7.1 dice: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido a Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Estamos leyendo Marcos capítulo 7. Ahora en el versículo 5, para aquellos que se van agregando, dice: le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y tu madre, y el que maldiga al padre o la madre muere irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar,
que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, esto es lo que contamina al hombre. Y si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo que del hombre sale, esto contamina al hombre, porque de dentro del corazón salen de los hombres, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Muy bien, este es el pasaje de Marcos y vamos a estar estudiándolo comparando con Mateo capítulo 15, Marcos 7 y Mateo 15. Bueno, vemos algunos párrafos que figuran en Marcos y no en Mateo, y otros que figuran en Mateo y no en Marcos. Y esto es importante compararlo para poder entender, o sea, justamente nos explica uno al otro, ¿no? Si vemos el pasaje de Mateo, en Mateo capítulo 15 comienza del versículo 1 hablando más o menos de lo mismo, ¿no? Que unos fariseos, en este caso también Mateo habla de escribas y fariseos, que se juntaron, se acercaron a Jesús, ¿no? Y en el pasaje de Mateo, en el versículo 2, directamente va a la pregunta. En cambio, Marcos, antes de la pregunta, es decir, la pregunta está en el versículo 5, en Marcos 7:5, pero antes de la pregunta hace una explicación. Es decir, en Marcos 7, del 2 al 4, hay una explicación del sentido de la pregunta. En Mateo no, directamente va a la pregunta. La pregunta era, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Esa pregunta está en el versículo 5 de Marcos 7. Pero justamente en los versículos del 2 al 4 nos explica Marcos a qué se refiere con esta costumbre, ¿no? Esta cuestión de lavarse las manos. Y es importante para nosotros entender que tiene que ver con una tradición religiosa y no con una costumbre de higiene. Obviamente que al principio fue una cuestión de higiene. En el desierto había muchas leyes que Moisés había dado a los judíos que tenían que ver con cuestiones sanitarias y estaban dadas en un sentido también religioso, ¿no es cierto? Pero más que nada tenía que ver con cuestiones sanitarias. Y algunas de esas leyes se fueron extendiendo y los religiosos de la época de Jesús ya habían hecho muchas más reglas que tenían que ver con esas normas que al principio eran sanitarias, pero que para estos religiosos de la época de Jesús ya habían dejado de ser sanitarias y pasaban a tener un sentido espiritual. Entonces el lavamiento del que está hablando acá de las manos no tiene que ver con una cuestión de higiene, de lavarse las manos para ir a comer, sino con una cuestión que ellos le daban sentido de pureza espiritual. Todos estos lavamientos tenían que ver con quitarse impurezas, para mantenerse puros, no contaminados del mundo. Y no le daban un sentido simbólico. Para ellos era una realidad, ¿no? Pongamos un ejemplo para nosotros hoy día, ¿no? Estábamos con este problema del COVID
19, y debemos usar barbijos y nos estimulan a mantener o darle especial énfasis a esas costumbres de llegar a casa y lavarse las manos, o habitualmente o muchas veces lavarnos las manos, para poder evitar contagios, ¿no? No llevarnos las manos a la cara. Bueno, ustedes conocen todas estas normas de salud que tenemos hoy, higiene y salud, que tenemos hoy, que siempre estuvieron, ¿no? Pero hoy con más énfasis por el contagio. Pero imagínense que van pasando los años, no estamos hablando de décadas, estamos hablando de cientos de años, ¿no? Y perseveramos en el uso del barbijo y estas costumbres de higiene que tanto conservamos ahora por causa del COVID, ¿no? Y entonces, claro, pasan los años y ya eso deja de ser por causa del COVID, pero empieza a dársele un énfasis espiritual. Entonces, los que no usan barbijos son inmundos, ¿eh? Algo así, estoy poniendo un ejemplo, es lo que estaba pasando en este momento del relato de Marcos 7 y Mateo 15, lo que pasaba en la época de Jesús con el lavamiento de las manos. Hay que interpretar bien esta cuestión, que no era agarrar jabón y lavarse bien las manos para quitarse la suciedad, sino era meter en una gran vasija de agua, meter las manos introduciéndolas y levantándolas para arriba hasta el codo, es decir, permanecían con las manos de esa manera y lo hacían varias veces, ¿no? Como diciendo, ahora soy más puro. Entonces, de esa manera, con ese bautismo de las manos, entonces ellos consideraban que se quitaban inmundicias para comer, porque le daban a los alimentos también un sentido ritual de la religión. Había alimentos que eran impuros y otros alimentos que eran puros. Es decir, había animales que eran considerados directamente impuros. Ciertos alimentos eran considerados impuros, tanto vegetales como animales, eran considerados impuros. Y otros alimentos los consideraban puros. Entonces, siguiendo con esta línea de pureza espiritual a través de las cuestiones externas, es que estos religiosos, fariseos y escribas, hacen esta pregunta, pero no es una pregunta indagatoria para ver, tener una explicación por qué lo hacen. En Mateo está claro el sentido de esa pregunta. Es en el... en uno de estos dos pasajes, ahora no lo tengo marcadito, aparece la pregunta, la palabra condena. Acá está, perdón, sí. Marcos 7, versículo 2, ¿no? Dice, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas en esos bautismos, ¿no? Los condenaban. Es decir, la pregunta no tenía un sentido indagatorio para tener una información, explícanos Jesús, por qué. No era esa la idea, sino que los condenaban. Entonces, el tema de hoy, en estos dos textos, está relacionado directamente con las tradiciones. Las tradiciones que nos hacen sentir que nosotros estamos puros. Hemos cumplido con las tradiciones y entonces nos hacen pensar que somos puros, estamos no contaminados, estamos santificados, estamos espiritualmente mejor porque cumplimos ciertas tradiciones. Eso es lo que los fariseos pensaban de sí mismos, pero no solamente pensaban eso de sí mismos, sino que los que no cumplían, ellos los veían como impuros, contaminados, y los condenaban. Entonces ahí tenemos
lo que tiene que ver con el espíritu religioso, la forma del que tiene confianza en sí mismo, que por las cosas que hace está justificado, ¿no? Y ahí vienen las tradiciones. Las tradiciones son aquellas costumbres que hemos adoptado en nuestras vidas, ¿no? Y en definitiva no son malas. Las tradiciones son parte de nuestra herencia familiar, cultural, es decir, la historia de vida de un determinado grupo en un determinado contexto, ¿no es cierto? Es decir, la cultura viene cargada de tradiciones y todo lo que tiene que ver con nuestra forma de adorar a Dios, los cultos, los distintos grupos cristianos también están cargados de tradiciones que tienen que ver con una herencia, una forma de hacer las cosas. Y la verdad, no está mal la tradición en sí misma porque es nuestra historia, es decir, lo que yo recibí y de la forma en que me formé y me crié. Y no están mal las tradiciones en sí, como tradiciones en sí mismas. Tenemos el problema que las tradiciones no nos permiten reconocer nuestras maldades. Ese es el primer problema. Pero el problema secundario es que si nosotros nos justificamos en nuestras tradiciones, nosotros estamos lejos de la verdad. Y por otro lado, si condenamos a otros porque no están dentro de nuestras tradiciones, aún más lejos de la verdad estamos. Entonces, este es el problema de la religión y las tradiciones. Y esto es lo que vamos a estar viendo en este texto, en el que Jesús confronta directamente, no anda con vueltas y confronta directamente. Fíjense que Jesús les dice a los fariseos, ustedes, por sus tradiciones, invalidan el mandamiento de Dios. Y esto es lo que muchas veces pasa. Como nosotros nos sentimos justificados en las cosas que nosotros queremos o pretendemos que hacemos bien, ¿no? Es decir, por nuestras tradiciones, nuestros rituales, nuestras cuestiones externas, pensamos que, como en este caso, los lavamientos, pensamos que estamos bien, ¿no? En Lucas hay un relato o una parábola en donde Jesús hace o confronta este mismo problema, y es en Lucas 18, en el versículo 9, porque dice justamente el problema, ¿no? Que dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros, dijo también esta parábola. Es decir, este es el problema, que los que se guían por sus tradiciones, pensando que sus tradiciones los absuelven, ¿no? O sus tradiciones los justifican, se ven a sí mismos como justos, pero condenan a otros también, o menosprecian a otros. Eso es lo que dice Lucas 18:9, que confiaban. Entonces, la parábola es esta. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Y acá menciona las cosas en las que él confiaba, son ejemplos, por eso es una parábola, ¿no? En las cosas en las que él confiaba, que de esa manera se justificaba, era justo. Dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Podríamos hacer una lista más grande de cosas en las que nosotros, o ellos, los fariseos, y al mismo tiempo nosotros con otras, ¿no? Podríamos hacer una lista de cosas en las que podríamos justificarnos y pensar que por esas cosas que hacemos estamos mejor que otros. Confiamos en nosotros mismos, que haciendo estas cosas somos justos, estamos justificados, ¿no? Ahora dice el versículo 13, mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Poné a alguien que me reemplace y que pague mi pecado porque yo no lo puedo pagar. Eso es lo que está diciendo. Yo soy tan pecador que no puedo hacer nada por justificarme a mí mismo. Entonces dice Jesús en esa parábola: os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Bien, esta parábola nos habla del mismo tema, es decir, aquellos que se justifican a sí mismos cumpliendo una serie de cosas que les parece que de esa manera se purifican, ¿no?, de sus pecados, de sus maldades. En este caso era un lavamiento de manos para comer y al mismo tiempo comer ciertas comidas, como lo vamos a ver ahora en un momento estudiando el pasaje. Ahora Jesús dice: ustedes por las tradiciones quebrantan el mandamiento. Y entonces pone un ejemplo, ¿no? Bueno, vamos al versículo 9, Marcos 7:9, les decía también: bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre. Este es un mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Un mandamiento con promesa, porque el que honra al padre y a la madre, dice, va a tener más vida, va a tener más años de vida. Y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Es decir, el que maldice a su padre y a su madre se la corta la vida. Este es, digamos, diciéndolo simple, el mandamiento. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre y a la madre es corbán, es decir, la expresión quiere decir este dinero, a eso se refiere, este dinero está consagrado para el templo. Basta que diga eso, ¿no? Todo aquello con que pudiera ayudarte es corbán, no lo dejáis hacer más por su padre y su madre. Es decir, una persona podía tener muchísimo dinero, o poco, no importaba el tema. Pero eso lo había dedicado al templo, es decir, en algún momento de su vida lo iba a dar al templo. Quizá cuando se muriera, ¿no? Estaba dedicado para el templo judío. Entonces ya ese dinero no lo podía destinar ni siquiera para ayudar a sus padres. Entonces sus padres podrían estar en una situación económica mala y estar padeciendo necesidades, pero como eso era corbán, ya no podían ayudar a sus padres. Entonces Jesús marca cómo las tradiciones que los religiosos judíos habían puesto para asegurarse el funcionamiento a su gusto del templo, invalidaban el mandamiento que era: honra a tu padre y a tu madre. Y así pasa en realidad con todas las tradiciones. Las tradiciones nos hacen ver a nosotros mismos y nos ponen delante de los demás como personas más dignas y personas más puras y consagradas, pero nos olvidamos de la ley fundamental que es el amor. Cuando ponemos énfasis en las tradiciones, olvidamos el amor. El amor que restaura, que reconcilia, que sirve, ayuda. Bueno, el amor, ¿no? Entonces, las tradiciones nos impiden muchas veces cumplir el verdadero mandamiento en el que se resume todo el Antiguo Testamento, toda la ley, ¿no? Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando las tradiciones se oponen con esto, el mandamiento de amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo, cuando la tradición se opone a esto, entonces hay que desecharla. Eso es lo que nos está enseñando
el Señor Jesús en este pasaje. Es decir, las tradiciones tienen el peligro de impedir que cumplamos los mandamientos de Dios. Por eso hay que estar muy atentos a nuestras tradiciones. Y si bien en sí mismas las tradiciones no son malas, se pueden transformar en algo que me lleve a la desobediencia, es decir, algo malo. Así que dice en el versículo 13, Marcos 7:13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición. Y esto es lo que siempre tenemos que estar cuestionándonos, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestras costumbres, nuestra conducta, tenemos que cuestionarla a la luz de la palabra de Dios y no al revés. No podemos hacer que nuestras tradiciones, nuestra conducta, nuestras costumbres, nuestras corrientes de pensamiento cuestionen a la Biblia. Si no es al revés, es la Biblia, y leyendo la Biblia, cuestionarnos, preguntarnos, ¿estoy haciendo bien? ¿Esto está bien? Poner en duda si está bien lo que hacemos. Y no atarnos a esas tradiciones, ¿no es cierto? Porque pueden ser lindas, pueden ser buenas en un sentido, porque nos ordenan algunas cosas, pero en otro sentido nos pueden alejar de la voluntad de Dios. Entonces, esto es lo primero que nos enseña este pasaje. Fíjense que justamente hay un párrafo que también en Marcos se está poniendo atención, que no lo hace Mateo, porque era algo que Marcos escuchó directamente de Pedro, la explicación de la cuestión de los alimentos, ¿no? En el versículo 19 de Marcos 7 dice, porque tendríamos que leer el versículo 18 para que tenga sentido, dice, él les dijo, ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina? Esto decía, esta aclaración no está en Mateo. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Para Pedro esto fue muy importante en la experiencia de su relación con Dios. En Hechos capítulo 10 nos encontramos con un relato en donde Pedro estaba en Jope. Hechos capítulo 10, Pedro estaba en Jope, en esa ciudad. En determinado momento, él está en un momento de oración. Podemos poner atención al versículo 9, Hechos 10, 9. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Es una experiencia desbordante, ¿no? Él pierde, en un sentido, la conciencia de sí mismo, eso es lo que está queriendo decir. Y vio el cielo abierto, tuvo una visión, y que descendía del cielo a algo semejante a un lienzo, que atado por las cuatro puntas era bajado a tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y se hizo 3 veces. Esto se hizo 3 veces. Y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por
en la casa de Simón, llegaron a la puerta. Es decir, el Señor hace algo en conjunto, ¿no? A Pedro le da esta visión, a Cornelio le manda un ángel. Cornelio era un gentil, y entonces Cornelio, un soldado romano, manda emisarios a buscar a Pedro al lugar donde el ángel le dijo. Así que Pedro va y le predica por primera vez el Evangelio a una persona que no era judía. Y esto estaba en relación con la visión. Pero esto cambió la forma de pensar de Pedro, no solamente en relación con los gentiles, sino con los alimentos. Porque justamente el Señor le decía: Pedro, levántate, mata y come. Es decir, que entendió que ya no había alimentos puros e impuros. Eso había sido una cuestión ritual del Antiguo Testamento, que hacía referencia proféticamente a la pureza del cordero ofrecido en el altar, que iba a ser Jesucristo. Es todo un anuncio profético. Ahora, los alimentos no tenían más sentido hablar de alimentos puros e impuros, porque Jesucristo ya había venido y había cumplido esa profecía. Entonces, ahora los alimentos todos están purificados por la palabra. Así dice, ¿no es cierto? Y Jesús va a agregar también, y la oración. Entonces, tenemos todo el relato, que ustedes lo pueden ver después con más detenimiento, de Hechos 10 y Hechos 11, ¿no? En donde está todo este tema de la predicación a los gentiles por manos de Pedro. Pero Pedro, obviamente, él era judío y venía con toda esta tradición, una carga muy fuerte de tradición en relación con los alimentos puros e impuros. Así que, si bien Pedro cambió su mentalidad, él, de alguna manera, comprobamos en el libro de Gálatas, siguió, en cierta manera, atado a lo que era la condena de los demás, ¿no? Frente a los alimentos puros e impuros. Y entonces tenemos que ir a Gálatas, y en Gálatas nos encontramos con un relato en donde Pablo, justamente haciendo énfasis que la salvación no es siguiendo las normas judías, sino solamente por la fe en Jesucristo. Este es el tema de Gálatas, porque había judaizantes, es decir, personas que les querían enseñar o le estaban enseñando a los gálatas que si no se circuncidaban y se sometían a las normas y preceptos judíos, no estaban completos. Fíjense que esto es muy actual, ¿no? Porque el énfasis judaizante es como que ha revivido, ¿no? Pareciera que si no hablamos palabras hebreas o adoptamos algunas costumbres judías, del rito judío, parece como que estamos en un nivel inferior, ¿no? El énfasis judaizante siempre está y vuelve a aparecer, así como también el hedonismo, ¿no? Que fue propio de la otra discusión de Pablo en el Nuevo Testamento. Siempre tuvo que enfatizar no al legalismo y no al libertinaje, los dos extremos en los que siempre la Iglesia estuvo luchando, ¿no? Y Pablo tuvo que enseñar mucho de eso, en este caso, en el libro de Gálatas, a el legalismo. Y hace énfasis el apóstol Pablo en Gálatas 2, versículo 11, a una situación que se presentó justamente con Pedro en Antioquía. Fíjense, han pasado muchos años de aquella visión de Pedro, donde comprendió que no había alimentos puros e impuros, y muchos más de la enseñanza que Jesús le dio, y está registrada en Marcos capítulo 7. Pero a pesar de eso, pasó esto que Pablo relata en Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, acuérdense que era una iglesia propiamente de gentiles, ¿no? Le resistí cara a cara, es decir,
me enojé con él y resistí la postura de él, porque era de condenar, ¿no? Acá no es, digamos, no es el juicio condenatorio de algo que no está mal, ¿no? Como en el caso de los fariseos, sino de algo que está mal, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que estaba mal. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, Jacobo era el líder de la iglesia de Jerusalén, así que vinieron algunos judíos de la iglesia de Jerusalén, cristianos judíos, que venían de parte de Jacobo, es decir, del líder de la iglesia de Jerusalén. Antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Es decir, Pedro estaba con los gentiles, cristianos, gentiles, de la iglesia de Antioquía y participaba de todas las comidas, porque él sabía que no había alimentos puros e impuros. Esa tradición ya no tenía sentido, aunque él la guardaba como judío, ¿no? Pero no tenía validez, no tenía importancia, no había problema. Él, junto con los gentiles, podía participar porque no era condenatorio el participar de los alimentos que los gentiles comían. Pero cuando llegaron entonces, ¿no? Después de que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros gentiles, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos del nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Jesucristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Es decir, Pablo tuvo que reprender a Pedro públicamente para que los gentiles no sean confundidos, ¿no? Ahí en Antioquía. Es decir, que no se confundan de que la salvación es también por las obras. No, es solamente por la fe en Jesucristo. Y las tradiciones a las que Pedro se volvía a someter porque le daba vergüenza que los judíos que venían de parte de Jacobo lo vieran comer, para decirlo en nuestros términos de hoy día, morcilla, ¿no? Lo vieran comer cerdo, lo vieran comer comidas que en aquel momento eran consideradas, o por los judíos son consideradas impuras, y sea condenado por ello, le dio vergüenza, entonces se retraía. Y lo siguieron otros más, pero Pablo se tuvo que plantar firme para mostrarle que estaba confundiendo al resto de los creyentes gentiles, ¿no? Los cristianos que tenían origen gentil, es decir, no judío. Así que fíjense qué fuertes que son las tradiciones que Pedro, habiendo comprendido muy bien el sentido de las cosas, él todavía tenía prurito, tenía vergüenza de que los judíos lo vieran participar junto con los gentiles. Así son las tradiciones. Las tradiciones nos llevan a invalidar el mandamiento, que es el amor hacia las personas. Entonces, muchas veces por sentirnos condenados, las tradiciones no son problema de uno, en realidad son un problema social. Son los demás los que nos juzgan por no seguir las tradiciones. Y uno, por no ser juzgado, por no ser condenado, por no seguir las tradiciones, se somete a las tradiciones. Entonces ahora me siento bien, ahora me siento respetado, valorado. Pero muchas veces respetado por las personas que siguen las tradiciones, pero no por Dios, porque estoy invalidando el mandamiento de amar al prójimo. En este caso, Pedro en Gálatas, el relato, perdón, se me cayó
el relato de Pedro, que Marcos, que Pablo está detallando ahí en Gálatas, ese relato, esa discriminación estaba perjudicando a la doctrina de la fe, de la salvación, algo fundamental. Si estamos perjudicando eso, estamos perjudicando todo, ¿no? Entonces, por eso Pablo dice, lo resistí cara a cara, porque no podemos cambiar el Evangelio. Como dice en Gálatas, si alguna persona les predica otro Evangelio diferente, el tal sea maldito, sea anatema. Es decir, no hay otro Evangelio. El Evangelio es uno, la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, ¿no? Entonces, las tradiciones tienen el problema que nos corrompen en ese sentido. Nos hacen perder de vista el sentido verdadero de las cosas. Y ahí es donde tenemos que estar muy atentos a no atarnos a tradiciones que nos impidan cumplir con el mandamiento de Dios y enseñar el Evangelio verdadero, ¿no? Porque no hay otro Evangelio. Bueno, en Marcos enfatiza esos versículos, ¿no? Pero en Mateo, en el capítulo 15, en el versículo 12, al versículo 15, hay otro texto, otras palabras que en Marcos no figuran. Y son estas, cuando dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlo, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo, explícanos esta parábola. Bueno, acá tenemos un par de cositas. La primera es que los discípulos notaron algo, ¿no? Los fariseos se ofendieron con esto. Para ellos ya lo que Jesús enseñaba era normal, pero los fariseos se habían ofendido. Claro, Jesús les marcó lo que estaba mal, como Pablo a Pedro, ¿no? Pero Pedro no se ofendió, o por lo menos no lo dice. En cambio, los fariseos sí, claro, porque ellos estaban justificándose a sí mismos y además la ofrenda que era dedicada para el templo era parte de su riqueza, ¿no? Entonces, los fariseos, los saduceos, los religiosos, es decir, querían que la gente siguiera dando plata sin importar que no cumplían con el mandamiento, ¿no? Entonces, ellos cómo nos iban a ofender, Pero entonces Jesús dice algo acá muy importante. Dice, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. La verdad tenemos que acordarnos de la parábola de la cizaña y el trigo en este caso, ¿no? Es decir, la cizaña que se parece al trigo, pero que no es trigo. Y que cuando comienza el trigo a dar fruto, se diferencia de la cizaña, ¿no? Como habíamos visto en aquel momento cuando vimos ese pasaje, que lo pueden buscar y ver entre los videos, el trigo con el peso del grano se inclina, en cambio la cizaña queda erguida porque no tiene el peso del fruto. Así es lo falso y lo verdadero. Es decir, la cizaña se enaltece en su orgullo, pero al mismo tiempo es falso, ¿no? Así pasaba con esos fariseos, o esos religiosos, que se estaban enalteciendo en sus tradiciones y condenando a otros, pero no había fruto de amor, porque no había salvación. Entonces Jesús dice, la planta que no plantó mi Padre será desarraigada. En la parábola de cizaña del trigo nos enseña claramente que va a ser desarraigada y separada y quemada, ¿no? Es la cizaña. Pero eso va a ser en el final de los tiempos. Jesús se va a encargar de hacer eso en el final de los tiempos. Este es el tiempo para que incluso la planta que no plantó el Padre se convierta, se arrepienta. Es decir,
Jesús no decía esto a los fariseos para condenarlos y que se pierdan en el infierno, sino para que se arrepientan y crean en Jesucristo como su Salvador, su único Salvador, ¿no? Y comiencen a buscar el camino de las obras del amor, ¿no? Entonces, será desarraigada, será separada y será quemada, nos enseña la parábola de la cizaña y el trigo, en el final de los tiempos. Pero en este tiempo, dice en el versículo 15, dejadlos. Dice, dejadlos, ¿no? No podemos hacer nada con ellos, no. Son ciegos guías de ciegos, ¿no? Lo que nosotros tenemos que hacer es seguir dando la palabra para que aquellos que los siguen no se vayan tras ellos, o ellos se arrepientan de su ceguera. Entonces, lo único que podemos hacer es dejarlos, seguir dando la palabra, enseñando la palabra. Para eso tenemos que escudriñar las Escrituras y no dejarnos confundir con versículos sacados de los pelos para hacer decir a la palabra lo que no dice. Entonces, los ciegos guían a los ciegos y los ciegos se dejan guiar por esos ciegos, guías, se dejan guiar porque no ven lo que la palabra enseña. Y termina ese parrafito que yo marqué en el versículo 15 diciendo, Pedro dijo, explícanos esta parábola. La pregunta es, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? Porque no había ninguna parábola. No era ninguna parábola, era totalmente claro, explícito. Jesús estaba condenando lo que los fariseos estaban haciendo. No había ninguna parábola, era bien clara la enseñanza. Ustedes invalidan el mandamiento siguiendo sus tradiciones, porque se olvidan de sus padres, por ejemplo, y así hacen muchas otras cosas. Eso les estaba diciendo, no había ninguna parábola ahí. Entonces, cuando Pedro dice, explícanos esta parábola, Jesús les dice, ustedes también están sin entendimiento, no se dan cuenta de lo que dije, no hay ninguna parábola ahí. Entonces, empieza a explicarles. Todo lo que comemos va a parar a la cloaca, a la letrina, al inodoro. No tiene sentido, ¿no? La comida no nos hace más buenos, no nos hace más santos, no nos hace más puros. La comida no nos hace eso. En cambio, ese era el punto que estaba ahí, ¿no? Los lavamientos de las manos, de purificación, era para no contaminar esos alimentos puros. Fíjense que era toda una cuestión ritual, pero que originariamente tenían un sentido espiritual y ya lo habían perdido completamente. Así pasa con las tradiciones, ¿no? Entonces, no es, dice el Señor, lo que entra por la boca lo que contamina al hombre. Alguno podría decir, bueno, entonces hay ciertas sustancias y hay ciertas cosas que yo ingiero o introduzco en mi cuerpo, no tienen contaminación. Y la verdad que no, todas las cosas que han sido creadas por Dios son puras en sí mismas, ¿no? Pero justamente la maldad del corazón del hombre hace que esas sustancias y esas cosas creadas por Dios se transformen en algo que contamina. En sí misma, ninguna cosa es inmunda. Para el puro, dice la palabra, todas las cosas son puras. Pero obviamente cuando el hombre, el ser humano, el hombre en sentido genérico, el ser humano está mal, hace que todas las cosas se transformen en algo malo, o todas o algunas por lo menos, ¿no? Entonces, Dios creó todas las cosas bien, pero el hombre, con su maldad, las tergiversa y las transforma en algo malo. Y eso que el hombre transformó es lo malo, no lo originario, ¿no? Así pasa con muchas cosas que están en la creación de Dios y son buenas en sí mismas, pero malas por la transformación que el hombre hace por la maldad que hay en su corazón. Y eso es lo que tiene que ver con estos versículos que siguen, ¿no?
Dice el versículo 18, Mateo 15, 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Uno dice, no, ¿cómo que no contamina? Sí, porque tenés alguna bacteria, algún virus, sí que contamina, sí, pero estamos hablando de la palabra contaminar en un sentido espiritual de la palabra. Es decir, la pureza espiritual no se logra lavándose las manos. Eso en tal caso evita que me enferme, me contagie con alguna enfermedad, al comer mis alimentos o llevar las manos a la boca o a los ojos. Sí, en ese sentido sí, pero en el sentido espiritual no voy a ser más puro, más bueno, por lavarme las manos. No es esa. Es decir, lo que sale de adentro del hombre, del ser humano, en el sentido general se usa la palabra hombre en la Biblia, tanto para el hombre como para la mujer, ¿no? Lo que sale de adentro, eso es lo que contamina, ¿no? Y lo que sale son los malos pensamientos, etcétera, etcétera, ahora lo volvemos a leer, ¿no? Pero entonces hay un hombre interior, como dice en Romanos capítulo 7, hay un hombre interior y hay un hombre exterior. El apóstol Pablo menciona dos veces esto, una en Romanos 7 y otra en 2 Corintios 4. Vamos a ver el de Romanos capítulo 7, que dice en el versículo 21, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Es decir, interiormente está el mal en mí, en vos también, es decir, en nosotros. Es decir, el mal está en el hombre interior. El hombre exterior es lo físico, vamos a decir así, ¿no? Lo que podemos ver con nuestros hombres, con nuestros ojos de los hombres, ¿no? Pero el hombre interior es la parte espiritual del ser humano. El hombre exterior se maneja por las emociones. Es el hombre natural, como dice, ahora lo vamos a ver en otro pasaje. Pero el hombre interior se rige por su mente. El hombre espiritual no se maneja por sus emociones, porque si se maneja por sus emociones, como dice en Efesios 4, el corazón del hombre es engañoso. Entonces, el hombre espiritual, el ser humano espiritual, tengan en cuenta que cuando uso esta palabra que se usa en la Biblia, hombre, se refiere tanto al hombre como a la mujer, ¿no? El hombre en sentido de humanidad. El hombre espiritual se maneja por su mente. En cambio, el hombre natural se maneja por sus emociones. Y dando rienda suelta a sus emociones, salen del interior las cosas malas. Esto es lo que nos explica este versículo de Romanos 7 y al mismo tiempo Efesios 4, ¿no? Pero vamos a 1 Corintios, capítulo 2, en donde dice, está hablando de la sabiduría de Dios, ¿no? Y llega al versículo 14, donde dice, pero el hombre natural es decir, el hombre sin Dios, que no conoce a Dios. El hombre que no recibió a Cristo como su Salvador personal, el ser humano natural, así como nació, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque
¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Acá se mencionan dos tipos de personas. El hombre natural y el hombre espiritual. Es decir, un ser humano que llegó a ser espiritual y tiene una mente nueva. Es la mente de Cristo. Es decir, la capacidad mental de entender cómo piensa Dios. Por eso puede interpretar las Escrituras y entender las cosas espirituales. Pero el hombre natural, es decir, el hombre sin Dios, es un hombre, una persona, un ser humano que se rige por sus pasiones y su mente está corrompida. No puede entender las cosas de Dios. Entonces, las tradiciones le vienen bárbaro a esa persona para sentirse justificado, porque las tradiciones, las reglas, las normas, las religiones, le sirven para sentirse que está purificado y que está bien. Pero interiormente, como decía Romanos capítulo 7, hay algo malo que está dentro de mí. No es lo que viene de afuera, sino lo que sale de adentro, decía Jesús. Así que para que nosotros podamos, como decía el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Para que nosotros podamos ser libres, ¿no? Tenemos que entregarle nuestra vida a Cristo. El hombre interior está muerto a causa del pecado, así dice en Efesios capítulo 2. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, estamos muertos espiritualmente, el hombre interior está muerto. Solamente está el hombre natural. Así que cuando nosotros nacemos de nuevo, así le explicaba Jesús a Nicodemo, que es necesario nacer de nuevo. En 1 Pedro, capítulo 1, nos habla de renacer. Tenemos que renacer. Cuando renacemos, cuando nacemos de nuevo, entonces el hombre interior vive. Hasta ese momento estaba muerto. El hombre interior, el Espíritu de Dios, entra en nosotros y nacemos de nuevo. Ahora tenemos una nueva naturaleza. Antes éramos un ser humano natural, sin Dios. No podíamos entender las cosas de Dios. Y la religión y las tradiciones nos impedían ver que estábamos en pecado, que somos pecadores y que tenemos cosas dentro que realmente son las que nos contaminan. Con las tradiciones nos sentíamos justificados y pensábamos que haciendo esto, aquello, lo otro, cierta cantidad de ritos, y venerando ciertas imágenes o haciendo cierta forma de culto, de adoración, ¿no? Estábamos completos, estábamos bien. Y como decía Jesús en aquella parábola, unos que se justificaban a sí mismos, que se creían justos, ¿no? Por las cosas que hacían. Entonces, el hombre natural no puede ver el pecado que está dentro suyo, hasta que se encuentra con Cristo. Entonces, por eso dice en 1 Pedro 1, versículo 3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Es decir, hemos recibido de Jesucristo por su muerte y su resurrección la posibilidad de ser salvos. Ahora, el que lo recibe, lo tiene. El que lo rechaza, no lo tiene. Entonces, Jesucristo pagó en la cruz nuestros pecados, resucitó y venció la muerte. Ahora, si yo lo recibo como mi Salvador, tengo salvación. Y dice este pasaje, somos renacidos. Renacemos porque el Espíritu de Dios viene adentro nuestro
y nos hace nacer de nuevo, como le dijo Jesús a Nicodemo en Juan capítulo 3. En Juan capítulo 3, Jesús le decía a Nicodemo, de cierto te digo, 3:3, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le decía, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús les respondió, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es decir, el que nació de una mujer es un ser humano, ¿no? Pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El que nace del Espíritu Santo es hijo de Dios. Es decir, necesitamos entregarle nuestra vida a Cristo, confiando en Él como nuestro Salvador, para que entonces podamos renacer, nacer de nuevo. Y entonces el hombre interior resucitado juntamente con Cristo, esa es la expresión que se usa en la Biblia, en Romanos capítulo 6, resucitados juntamente con Cristo, ahora podemos discernir las cosas espirituales, porque tenemos la mente de Cristo, podemos entender la palabra, podemos entender a Dios, podemos conocer más a Dios, porque le hemos entregado nuestra vida a Cristo y vino el Espíritu de Dios a nosotros y hemos renacido. Ya entonces nos damos cuenta de las maldades. Vamos a Marcos capítulo 7, en donde este tema lo aclara bien, ¿no? Mateo también, ¿no es cierto? Pero estábamos en el versículo 19, que decía, porque no entra en su corazón, sino sale del vientre, no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, haciendo limpios todos los alimentos. Pero decía, lo que del hombre sale, eso en el versículo Marcos 7:20, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Se mencionan acá 13 maldades. Dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. La persona que le entregó su vida a Cristo está en condiciones de ver estas maldades dentro de su corazón. Y tiene una lucha, como decía el apóstol Pablo, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago, ¿no? Lo malo que uno aborrece, porque ahora conoce a Dios y quiere tener comunión con Dios. Quiere estar bien con Dios, quiere estar lleno del Espíritu Santo. Ahora queremos crecer en esta comunión con Dios. Y estas maldades las reconocemos que están dentro del corazón del hombre, es decir, en el interior. El hombre interior tiene estas maldades. Y nosotros reconocemos esto y tenemos una lucha ahora en nuestra vida por obedecer a Cristo. Tenemos una lucha por obedecer a Cristo, por permanecer en esta obediencia y en esta santidad con Cristo. Pero tenemos el gran privilegio de tener el poder del Espíritu Santo para hacer frente a estas cosas. Romanos capítulo 8 nos da la clave de cómo nosotros tenemos el poder para enfrentar estas cosas que tienen que ver con lo que el apóstol Pablo llama la carne. Es decir, estas maldades que se mencionan en Marcos capítulo 7 son las cosas de la carne, no del cuerpo, se manifiestan con el cuerpo. Pero la carne es lo que llamaríamos la naturaleza pecaminosa. Es decir, antes vivíamos bajo el designio de esa naturaleza pecaminosa. Pero ahora tenemos el Espíritu de Dios dentro nuestro y hay un conflicto dentro nuestro. La carne, esa naturaleza pecaminosa, y el Espíritu de Dios. Así que
Dice en Romanos capítulo 8, versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Es decir, el hombre natural, el ser humano que no conoce a Cristo, que no le entregó su vida a Cristo, que no tiene el poder del Espíritu Santo, no puede sujetarse a la ley de Dios. Pero a través del poder del Espíritu Santo, lo que hemos renacido, lo que hemos nacido de nuevo, podemos. Pero por eso dice, siguiendo con el versículo 8, dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu de Dios, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, o sea, el hombre exterior, el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia, es decir, la justicia de Dios manifestada en Jesucristo, que Cristo murió el justo por los injustos. Y sigamos un poquito más adelante, en el versículo 12, dice, así que hermanos deudores somos, no a la carne, no a ese hombre natural, ¿no? Que está contaminado y que de dentro de él salen todas esas maldades. No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, hay muerte, hay mal, ¿no? Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que sois guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Así que esto es lo que nos muestra que por el Espíritu de Dios nosotros podemos tener victoria sobre esas maldades. El ocuparnos, versículo 6, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Entonces nos ocupamos ahora de una relación con el Espíritu Santo y es el Espíritu Santo el que nos da fortaleza para vivir bajo la ley de Dios, que es el amor a Dios y el amor al prójimo como a uno mismo. Así que es el Espíritu de Dios el que nos guía a que el hombre interior viva según la ley de Dios, viva en el reino de Dios. Es decir que al haberle entregado nuestra vida a Cristo, no solamente fuimos salvos de la condenación eterna y tenemos seguridad de vida eterna, sino que también en esta vida tenemos el poder de Dios para enfrentar esas maldades que salen del corazón del hombre, de mi corazón, del corazón del ser humano, del interior del ser humano, salen del corazón del hombre para contaminar al hombre con su pecado, con su maldad. Así que tenemos la mente de Cristo para entender estas cosas. Tenemos que ocuparnos de leer la palabra, tenemos que ocuparnos de orar, tenemos que ocuparnos de mantener una comunión con el Espíritu Santo, y es el Espíritu Santo el que nos guía y nos santifica. Pero si vos todavía no le entregaste tu vida a Cristo, no estás en estas condiciones, nos dice la palabra. Todavía estás en la condición de ser hombre natural, es decir, una persona que vive de acuerdo a sus propias capacidades, que son limitadas, para desarrollar una vida en santidad que agrade a Dios. Vivís según las pautas del mundo. El hombre natural vive de esa manera, siguiendo la corriente de pensamiento de este mundo. Su espíritu está muerto a causa del pecado. Entonces tenés que entregarle tu vida a Cristo. Tenés que recibirlo a Él como tu Salvador. Arrepentirte de querer tener el control de tu vida y de hacer las cosas a tu manera. Tenés que arrepentirte de tus pecados, que te condenan delante de Dios, y entregarle tu vida a Cristo. Creer en Él como único y suficiente Salvador. No hace falta más. Cristo en la cruz, el santo, el puro, el verdaderamente sin pecado, murió pagando nuestros pecados. Entregale tu vida a Él, cree en Él, aceptalo como tu Salvador, recibilo en tu vida, no solamente como una foto pegada en la pared, como
un recuerdo de vez en cuando, un fin de semana, cuando vas a algún tipo de actividad religiosa. No, sino recibilo a que viva con vos en forma permanente, el Espíritu de Dios en tu vida. Habla con Él, decile que te arrepentís de tus pecados, que crees en Él como tu Salvador y entregale tu vida a Él y dice la palabra y serás salvo. Bueno, que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Este pasaje nos guía a todos a librarnos de las ataduras como Pedro en Antioquía, librarnos de las ataduras de las tradiciones que nos impiden llevar el Evangelio verdadero a otros, librarnos de las ataduras de las tradiciones que nos hacen sentir seguros, pero en realidad estamos lejos, y empezar a confrontarnos a nuestras maldades, que son las que salen de nuestro corazón y nos contaminan, lo que sale de nuestro interior y nos contaminan, ¿no? En acciones y en palabras, en actitudes, y nos contaminan. Te invito entonces a que le entregues tu vida a Cristo y comiences este camino de búsqueda de santidad en Cristo. Dios te bendiga. Hasta el próximo domingo, que vamos a estar otra vez con los estudios de los Evangelios sinópticos.